Bienvenidas y bienvenidos al podcast Amazonas. En este primer capítulo quiero contarles por qué elegí este nombre, cuál es el objetivo de este podcast y qué vamos a estar invocando a través de estas fuerzas arquetípicas que representa dicho nombre. En primer lugar, voy a desglosar el nombre Amazonas. Seguramente se te vino a la cabeza el río o la selva amazónica, que justamente es uno de los arquetipos que vengo a convocar en este podcast. El río es el más largo y caudaloso del mundo. Incluso contiene más agua que el Nilo, el Yangtze y el Mississippi juntos, y supone una quinta parte del agua dulce en estado líquido del planeta. Ya te podrás imaginar lo importante que va a ser el Amazonas en los próximos años en este mundo de colapso ecológico. La Amazonía, que refiere a una vasta región de América del Sur, comprende la selva tropical de la cuenca del río Amazonas. Esta selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo, por eso también se lo conoce como los pulmones de la Tierra. Se considera que su extensión llega a los 7 millones de kilómetros cuadrados, repartidos entre 9 países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Guayana, Surinam y la Guayana Francesa. El Amazonas se destaca por ser una de las ecorregiones con mayor biodiversidad en el planeta. Imagínate la cantidad de plantas medicinales y animales que habitan en ella. El Amazonas contribuye a la regulación del ciclo de carbono y del cambio climático. Por eso, las anomalías que suceden cuando aumenta la tasa de dióxido de carbono están en sincronía con periodos secos en grandes partes del Amazonas. Por lo tanto, el Amazonas actúa como un medidor atmosférico global de dióxido de carbono. Y por último, y no menos importante, en el 2011 la selva amazónica fue declarada una de las 7 maravillas naturales del mundo. ¿Qué tiene que ver todo esto lo que estoy diciendo? Bueno, justamente este podcast Amazonas busca invocar esa fuerza arquetípica que tiene esta región del mundo, estos pulmones del planeta, este río largo y caudaloso. Bien. ¿Qué otra cosa busco invocar con este nombre en este podcast? Las Amazonas eran, según la mitología griega, un antiguo pueblo conformado y gobernado íntegramente por mujeres guerreras. Así como lo escuchás, en la cultura griega, estas Amazonas aparecen invariablemente como antagonistas de los griegos. Los relatos mitológicos que se narran son enfrentamientos entre los héroes griegos y las reinas amazonas. Por ejemplo, el duelo de Aquiles contra Pentesilea en la guerra de Troya, o el combate de Hércules contra Hipólita, hermana del anterior, como parte de uno de sus 12 trabajos. También en las esculturas lo vemos como las amazonas eran representadas batallando con guerreros griegos o heridas posguerra. Más allá de si existían o no dichas guerreras amazónicas, lo importante es entender que estos arquetipos yacen en el inconsciente colectivo. Están ahí, en nuestro inconsciente. Depende de nosotros despertar estos arquetipos. ¿Qué otras diosas similares encontramos como las amazonas? Porque hay otra cosa muy interesante de las amazonas que no mencioné previamente, y es que ellas normalmente se las veía con uno de los pechos cortados. ¿Por qué? Porque justamente como iban con su arco y flecha, querían tener más comodidad para llevar el arco, y uno de los pechos podía entorpecer este movimiento en la guerra. Artemisa era una de las diosas de la mitología griega, que a la vez fue una de las más antiguas y veneradas. Diosa de la caza, los animales salvajes, el terreno virgen, nacimientos y también protectora de las mujeres, era la que justamente se la representaba como diosa lunar y diosa guerrera. A menudo se la representaba también como una cazadora llevando un arco y flecha. Ella era la diosa de los bosques, protectora de lo vulnerable. Por eso se la asociaba a los partos, porque además Artemisa, una vez que fue parida por su madre, ella misma ayudó a su madre a parir a su hermano mellizo Apolo.
Artemisa siempre fue vista, digamos en la mitología, rodeada de un grupo de doncellas en el bosque. Esto ya indica este nivel de virginidad, que para los griegos no representaba una castidad, sino que representaba una autonomía, una independencia. No era una mujer que pertenecía a un hombre, a un vínculo, a estar casada con, esposada, sino que tenía plena autonomía y ella era una mujer libre y siempre rodeada de su tribu de mujeres. Ya vemos la correspondencia que hay acá con las amazonas. Otra cosa muy interesante, y acá es donde encuentro el vínculo entre la naturaleza y la mitología, es que hay una planta llamada Artemisa, como dicha diosa que les mencioné recién. Su nombre científico es Artemisia vulgaris, es una planta amarga y caliente, reguladora del ciclo menstrual por su actividad emenagoga. Esto quiere decir que limpia el útero, es digestiva y lo más interesante es que es antiparasitaria intestinal. Ya estamos viendo acá la correspondencia entre la diosa Artemisa y esta planta por su actividad lunar. Así como Artemisa era la diosa de la luna, que protectora de los partos, de la mujer, de lo vulnerable, también vemos que esta planta, al regular el ciclo menstrual, que tiene correspondencia con la luna, el ciclo menstrual debido a que son cíclicas, la fase lunares y también la menstruación, el útero y las mamas están regidos por la luna. Muy interesante también es ver que Artemisa, siendo cazadora, también se corresponde a la planta en el sentido de que la planta Artemisa caza los parásitos en nuestro cuerpo. Ya estamos viendo cómo se corresponde la naturaleza con los mitos, con los arquetipos en nuestro inconsciente colectivo. Nada es casualidad. Entonces, ¿cuál es el vínculo de todos estos factores y para qué se los estoy compartiendo? Acá voy también con el objetivo del podcast. Amazonas busca reivindicar la resalvajización del lado femenino, empoderar esa parte reprimida, sumisa del arquetipo femenino que habitan todos y todas. Porque acá no voy a hacer distinción de género. El lado yin de nuestra vida, que vemos en la medicina china, también en la ayurveda, está en todos los seres humanos. Pero muchas veces se vio el lado femenino como un lado vulnerable, un lado débil, reprimido y sumiso. Más allá del patriarcado, lo que yo busco acá es reivindicar la fuerza que tiene la naturaleza, verla como una entidad, un ser vivo, venerarla como nuestra madre protectora. Una vez que podemos entender esto, abrir los ojos, podemos tener conciencia de que no estamos fuera de la naturaleza, sino que somos parte de ella. Así como los órganos son parte de un sistema, nosotros también somos parte de un sistema mucho más grande e invisible. Y esto significa que impactamos a la naturaleza. Esto es un vínculo que se impacta de manera recíproca, o sea que la naturaleza nos impacta y nosotros a ella. Cuando descubrimos que somos naturaleza, que somos esta fuerza arquetípica, podemos encarnarla y vivir de una manera mucho más auténtica con quienes somos, qué queremos y a la vez honrar a la Madre Tierra. Espero que este podcast te inspire a conocer mucho más de cerca la fuerza que tiene la naturaleza, la medicina que nos da y cómo vivir conectada con ella no solamente nos sana a nivel holístico, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestro ser espiritual, y a la vez ser guardianes de ella como las amazonas, como la diosa Artemisa. Espero que disfrutes de este podcast tanto como yo ahora lo estoy disfrutando compartir todo esto con vos. Un abrazo.